Estimados amantes de la medicina, tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta ocasión les traigo el tema de potencial de acción cardíaco correspondiente a la sección de actividad eléctrica del corazón. Como siempre, cada cosa que digamos tendrá referencia bibliográfica que aparecerá en esta parte de la pantalla, por si alguien les pregunta dónde lo leyeron. Bien, prosigamos. El potencial de acción cardíaco puede ser de dos tipos. Hay potencial de acción de respuesta rápida o simplemente rápido y potencial de acción de respuesta lenta o simplemente potencial lento. Primero, como preámbulo, el término potencial alude a la diferencia de voltaje que hay entre el intracelular en relación al extracelular, por lo que decimos que el potencial, si es por ejemplo menos 50 milivoltios, significa que el intracelular es menos 50 milivoltios más negativo que el extracelular. Ahora sí, empecemos. Con respecto al potencial de acción de respuesta rápida, este tiene 5 fases. Cuando la célula está en reposo se encuentra en la fase 4, que se denomina también como potencial en reposo. Esta fase es producto de los canales de potasio rectificadores internos, también denominados canales K y R o K1. Estos canales se encuentran abiertos y como hay más potasio en el intracelular que en el extracelular, el potasio sale constantemente de la célula siguiendo su gradiente de concentración y por lo tanto se pierden constantemente cargas positivas hacia el extracelular, haciendo que el potencial durante el reposo sea menos 80 a menos 90 milivoltios. Para evitar que el potasio intracelular se acabe, la bomba sodio-potasio ATPasa reingresa constantemente 2 iones de potasio a cambio de 3 iones de sodio utilizando ATP. Como salen más cargas positivas de las que ingresa, contribuye a la pérdida de cargas positivas que negativiza el potencial. En realidad, la gran pérdida de cargas positivas haría que el potencial de reposo fuera aproximadamente menos 91 milivoltios si tomamos en cuenta la bomba sodio-potasio ATPasa y los rectificadores internos, pero se mantiene en menos 80 a menos 90 milivoltios gracias al intercambiador sodio-calcio, que ingresa 3 iones de sodio y saca un ion de calcio, produciendo así más ganancia de cargas positivas. Además que también evita que el sodio se acabe del intracelular por la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, estos tres elementos mantienen constante el potencial en reposo negativo, por lo que se registra plano. Siendo el principal flujo responsable de la salida de potasio, en electrofisiología nombramos a los flujos con la letra I, seguida del ion o canal responsable de dicho flujo. La siguiente fase es la fase 0, llamada también de ascenso rápido, porque el potencial negativo asciende rápidamente y se hace positivo hasta más 20 a más 30 milivoltios, denominándose este valor tope como potencial de acción. Esta fase es producto de los canales de sodio rápidos que son voltaje dependientes y estos son indispensables para que se produzca el potencial de acción, por lo que este potencial rápido es dependiente de sodio. Estos canales inicialmente se encuentran cerrados y evitan que el sodio abundante del extracelular ingrese al intracelular siguiendo su gradiente electroquímico. Estos canales poseen una compuerta de activación M que en fase 4 se encuentra cerrada y una compuerta de inactivación H que se encuentra abierta, denominándose este estado como reposo. Estas compuertas son sensibles a voltaje y se mueven cuando el intracelular se hace más positivo hasta un valor denominado umbral, que va desde menos 55 a menos 65 milivoltios o 25 milivoltios más positivos al reposo. Una vez alcanzado el potencial umbral, la compuerta M se abre en 0,1 milisegundos y luego la compuerta H se cierra en 1 milisegundo, por lo que el canal pasa de un estado de reposo cerrado a un estado nuevamente cerrado, denominado estado inactivo. Pero como la compuerta H tarda más o menos 0,9 milisegundos, un poco más que la compuerta M, al tardar en cerrarse se produce un lapso de tiempo en el que ambas compuertas están abiertas y el sodio puede ingresar, denominándose ese estado abierto como estado activo. Normalmente, si un estímulo hace el interior de la célula más positivo levemente, algunos canales de sodio con un umbral menos negativo se abren y permiten el ingreso de sodio. Sin embargo, si el estímulo no es muy intenso, pocos canales se abren y el canal pasa a estado inactivo antes de alcanzar el umbral. Y por mayor salida de potasio que se repele con el sodio que entró, volvemos al potencial de reposo. Por lo que el estímulo inicial debe ser lo suficientemente intenso para estimular buena cantidad de canales de sodio
para así alcanzar el potencial umbral y abrir todos los canales de sodio en conjunto. En la mayoría de los casos, el estímulo es lo suficientemente intenso para elevar el potencial de reposo al umbral y así abrir todos los canales de sodio rápidos y generar el masivo ingreso de sodio hasta el potencial de acción. Por eso algunos autores consideran que la fase 0 inicia una vez alcanzado el potencial umbral y no antes. Pero recuerden que los canales de sodio pueden influir antes de que se alcance el potencial umbral. Por otra parte, el flujo por los rectificadores internos de potasio desaparece en esta fase, porque la positividad intracelular estimula que iones, principalmente el magnesio, se movilicen y taponen el canal. Esta fase concluye con el cierre masivo de las compuertas de inactivación, el cese del flujo de sodio y el paso al estado de inactivo, que limita el ascenso del potencial de acción. Otro canal que contribuye a esta fase son los canales de calcio lentos, similares a los canales de sodio, que se activan en el ascenso de potencial cuando se alcanza un umbral de menos 40 milivoltios. Estos se activan más lentamente como indica su nombre y permiten el ingreso de calcio, contribuyendo al final de esta fase. Por lo que en resumen, la fase 0 es producida principalmente por el flujo de sodio. La siguiente fase es la fase 1 o de repolarización transitoria, denominada así porque la célula se repolariza parcialmente por un breve periodo de tiempo. Esta fase es producto de los canales rectificadores transitorios de potasio, que son sensibles a voltaje y son estimulados por la positividad alcanzada en la fase anterior. Existen canales rápidos y canales lentos y ambos contribuyen a la fase 1. La siguiente fase del potencial se registra como plano y por ello se denomina también como fase en meseta y corresponde a la fase 2. Esta fase es plana, producto del equilibrio entre el ingreso y salida de cargas positivas. Los principales canales responsables son los canales de calcio lentos, que se activan cuando se alcanza su umbral de menos 40 en la fase 0. Habíamos visto que algunos de estos se activan durante la fase 0, pero la mayoría, como indica su nombre de lento, se activa recién en esta fase. A través de ellos el calcio ingresa a la célula siguiendo su gradiente de concentración, por lo que se produce un flujo de calcio. También se ha visto que ingresa el sodio a través de algunos muy pocos canales de sodio rápidos abiertos en la fase 0 y que pueden tardar en pasar al estado inactivo y se mantienen abiertos en esta fase. A este flujo se denomina corriente de sodio tardía y está más incrementado en ciertas enfermedades. Contribuye al ingreso de calcio también el intercambiador de sodio-calcio que vimos en la fase 0. Este intercambiador en realidad genera su flujo de iones expulsando el ion que predomina entre el sodio y el calcio en el intracelular. Y como en la fase 0 ingresó gran cantidad de sodio, ahora este intercambiador saca el sodio e ingresa calcio. Esto es importante pues mientras más sodio haya ingresado en el intracelular previo a esta fase, más calcio ingresará en esta fase producto de este intercambio. Situación que ocurre con el uso de digitálicos como la digoxina. Por lo tanto, el flujo de calcio es producto de los canales lentos y del intercambiador principalmente. El ingreso de calcio se equilibra con la salida de potasio. Durante la primera mitad contribuyen principalmente los rectificadores transitorios de potasio, en especial los lentos que, como su nombre indica, tardan en cerrarse. Durante la segunda mitad contribuyen principalmente los canales rectificadores tardíos de potasio, que veremos en la siguiente fase. Entonces, esta fase concluye con la inactivación masiva de canales de calcio lentos por su compuerta H. Por último, también se ha visto que unos canales de calcio denominados canales transitorios o canales T, que veremos más adelante, generan un ingreso de calcio en esta fase. Sin embargo, el flujo que estos canales producen es muy bajo y solo se hace importante en condiciones patológicas. La última fase es la fase 3 y se caracteriza por el retorno del potencial a su valor de reposo, por lo que esta fase se denomina de repolarización. La primera mitad de esta fase es producto de los canales rectificadores tardíos, denominados también canales de potasio lentos. Estos canales son activados por el calcio que ingresa en la fase previa y permiten que el potasio salga siguiendo su gradiente electroquímico, produciendo así un flujo de salida de cargas positivas en la primera mitad de esta fase. Hay rectificadores tardíos lentos y rápidos, siendo los rápidos los que principalmente contribuyen en la fase de meseta,
porque como su nombre lo indica se activan antes. Estos rectificadores tardíos se cierran en respuesta a la negatividad a nivel del potencial umbral y la fase 3 continúa en su segunda mitad con la activación de los rectificadores internos. Estos se abren estimulados por el calcio que ingresó en la fase anterior y también por la negatividad intracelular cuando se alcanza aproximadamente menos 50 milivoltios. Dado que a mayor negatividad más cantidad de estos canales se abren, se van activándose progresivamente hasta alcanzar el potencial en reposo, por lo que la segunda mitad de la fase 3 es producto del flujo por IK1. Bien. Un fenómeno que también se produce en esta fase es que el intercambiador de sodio-calcio invierte su dirección de flujo a como lo vimos en la fase 4, porque ahora hay más calcio que sodio en el intracelular, producto de la fase en meseta. Existen otros flujos de salida de potasio producidos por ciertos canales activados por ligandos. Entre los más importantes tenemos el flujo activado por canales sensibles a adenosina, el flujo por canales sensibles a acetilcolina vía proteína G y el flujo por canales activados por bajas cantidades de ATP. Estos canales generan flujos que pueden ser tan intensos que producen a veces un pequeño momento de hiperpolarización, además que adquieren mucha importancia en distintas situaciones como veremos en el siguiente video. Por último, destacamos que desde que concluye la fase 0, los canales de sodio rápido se encuentran en un estado inactivo hasta que la membrana se repolariza en la fase 3 a un valor próximo al voltaje umbral. Durante este periodo, estos canales están completamente insensibles a cualquier estímulo y por lo tanto no se puede generar una nueva fase 0 y por ende no se puede generar un nuevo potencial de acción. A este periodo se denomina periodo refractario absoluto. Posterior a este periodo le sigue un periodo denominado periodo refractario relativo, durante el cual los canales de sodio pasan progresivamente al estado de reposo sensible a estímulos y por lo tanto pueden generar un nuevo potencial de acción. Sin embargo, el estímulo debe ser muy intenso para generar un potencial porque la recuperación del estado inactivo es gradual mientras la célula se repolariza. Cuando la célula se repolariza hasta menos 70 milivoltios, termina el periodo refractario relativo, porque todos los canales de sodio se han recuperado del estado inactivo y están en un estado de reposo sensibles a estímulos, empezando así un nuevo periodo denominado periodo supranormal, durante el cual la célula es más sensible de lo usual a estímulos y puede generar un potencial más fácilmente de lo usual, porque todos los canales están disponibles y estamos a un potencial más superior al reposo. Este periodo abarca incluso el tiempo de hiperpolarización, porque la negatividad de la hiperpolarización pone transitoriamente más canales de sodio disponibles que en el estado de reposo normal. En fisiología cardíaca, una pequeña parte del periodo refractario relativo se pueden producir potenciales en la célula tan poco intensos que no se pueden transmitir a otras células. Este periodo, sumado al periodo refractario absoluto, se denomina periodo refractario efectivo, porque la célula en este periodo no puede conducir potenciales a otras células. Ahí les dejo el esquema resumen con la principal bibliografía para que le tomen screenshot. Y bien, ya vimos el potencial de acción de respuesta rápida, ahora veremos el potencial de acción de respuesta lenta. Este potencial solo tiene tres fases. La fase 0, como siempre, se produce cuando el potencial de reposo llega al potencial umbral. En este caso, el potencial de reposo no es un valor, sino un rango de valores, porque como veremos más adelante, en reposo la célula modifica de forma permanente su voltaje. Cuando el potencial de reposo alcanza el valor umbral, que en estas células es menos 40 milivoltios, se abren las compuertas M de los canales de calcio lentos, que se encontraban en estado de reposo en la fase 4. Estos canales se abren y generan el ingreso de calcio a la célula siguiendo su gradiente electroquímico. Esto produce el ascenso del potencial hasta el potencial de acción. Como podemos ver, el ascenso es más lento que en el potencial de respuesta rápida, porque estos canales se abren más lentamente, como su nombre lo indica. Estos canales son casi 10 veces más lentos que los canales de sodio rápidos, como podemos ver acá. También en menor medida contribuyen en esta fase canales de calcio transitorios que se activan mucho antes, en la fase de reposo, como veremos más adelante. Entonces, en resumen, la fase 0 es producto del flujo de calcio
en mayor medida por canales de calcio lentos y la fase concluye con el paso de estos canales al estado inactivo. Esta fase dura más que en el potencial de respuesta rápida porque la compuerta de inactivación se cierra también más lentamente. La repolarización es igual que en el potencial de respuesta rápida, por lo que es producida por los rectificadores tardíos de potasio en respuesta al calcio de la fase previa y el voltaje positivo, habiendo también canales lentos y rápidos responsables del flujo de salida de potasio e igualmente por debajo de menos 50 milivoltios contribuyen los rectificadores internos, generando un flujo menor que en los potenciales de respuesta rápida, porque como dijimos, la mayor negatividad estimula que hayan más de estos canales disponibles, pero el potencial en reposo es menos negativo en este caso. Es así que la repolarización solo llega hasta menos 65 milivoltios. También existen los flujos de potasio por adenosina, acetilcolina y bajo ATP, siendo en este potencial más importante los dos primeros. El valor de menos 65 milivoltios se considera como hiperpolarización en este tipo de potencial, porque estimula al canal que iniciará la siguiente fase. Es así que la fase 4 inicia por el canal F, llamado también canal H porque es estimulado por la hiperpolarización, y por esta forma peculiar de activación se denominó F, que viene de funny, o sea divertido. Se denomina también como canal sensible a nucleótido cíclico activado por hiperpolarización, porque es sensible a AMP, que es muy importante, y se abrevia HCN. Este canal es estimulado por el descenso del potencial por debajo de menos 50 milivoltios en la anterior fase y genera que el sodio ingrese por gradiente electroquímico, generando un flujo que va despolarizando el estado de reposo, denominándose flujo F o de marcapaso. La segunda mitad de esta fase es producto de los canales transitorios de calcio, que se abren lentamente cuando se alcanza un umbral mayor a menos 60 milivoltios en la primera mitad del reposo. Estos canales permiten que ingrese el calcio por gradiente electroquímico y generan así un flujo que despolariza la membrana hasta el potencial umbral, en que acaba esta fase e inicia otra vez la fase 0. Es así que la fase 4 es producto en su primera mitad de los canales F y en su segunda mitad de los canales de calcio T. Un fenómeno que contribuye también a esta fase es que el flujo de los rectificadores internos se reduce gradualmente por la mayor positividad. Para finalizar, cerca al final de esta fase se inactivan los canales F y recordemos que los canales T contribuyen a la siguiente fase. Y más importante aún, es que los canales de calcio lentos se recuperan del estado inactivo insensible a mediados de esta fase, pasando al estado de reposo. Es por eso que durante la parte inicial de esta fase aún la célula sigue estando en periodo refractario absoluto, por el estado inactivo de los canales de calcio lentos, denominándose este fenómeno refractariedad post-repolarización. El punto exacto en que estos canales pasan al estado de reposo sensible a estímulos y por lo tanto el final del periodo refractario absoluto así como del relativo es variable según cada célula, siendo más prolongado este periodo en las células del nodo AB. Por si acaso, el calcio que ingresó en la fase 0 es expulsado en la fase 3 e inicio de la fase 4 por el intercambiador sodio-calcio y una bomba dependiente de ATP. Bien, entonces en este tipo de potencial el reposo como vemos no es plano y estático, sino al contrario es ascendente y dinámico, denominándose a este ascenso pendiente de despolarización diastólica, porque el reposo se denomina también diástole eléctrica, y como esta forma de reposo conduce por su forma a la generación de un nuevo potencial, se denomina también esta fase como prepotencial o de marcapaso. Ahí les dejo el esquema de resumen para que le tomen screenshot. Concluimos diciendo que el potencial de acción de respuesta rápida está en todas las células cardíacas, denominadas por ellos células rápidas, con excepción de las células de los nodos sinusal y atrioventricular, en tanto que el potencial de acción de respuesta lenta está en las células de dichos nodos, que se denominan por ellos células lentas. Ahí tienen el cuadro de diferencias básicas entre los dos potenciales. Y bueno, con eso concluimos. Muchísimas gracias. Espero les haya servido y recuerden, si les sirvió pueden apoyar siguiéndome en Facebook a la página Brainet y suscribiéndose en YouTube a mi canal Ariel Bustinza. Eso sería todo. Hasta pronto.